Casi 18 minutos para las 10 de la noche, esto es Mesa Política, estamos en vivo en la pantalla del 3. Vino como ex jueza, vino como precandidata a diputada nacional, vino al debate con el ingeniero Agustín Rossi, hoy llega nuevamente a Mesa Política, ya como segunda candidata a diputada nacional de la lista definitiva del Frente Justicialista en la provincia de Santa Fe. Doctora Alejandra Rodenas, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar. Y qué bueno. Quiero decir una cosa. A ver. ¿No me va a retar esta noche, no? No, yo no voy a retar a nadie. Qué bueno que el canal haya promovido un debate. Sí, sin duda. Porque realmente fue una instancia muy interesante y una instancia que hoy nos permite encontrarnos en un momento superador de ese debate. Y sabes que también, Alejandra, el hecho de que hayan tomado la decisión, los dos candidatos, que los candidatos de ninguna otra fuerza política lo hizo. Eso es muy importante. De haber venido a debatir, dejar de lado cualquier tipo de especulación política y confrontar ideas. Exactamente, que eso me parece que le hace tan bien a la democracia y le hace tan bien a la gente, porque en definitiva nos escucharon, entendieron cuál era la propuesta de cada uno, digamos, del sector que cada uno venía, y también supieron interpretar qué es lo que significaba, o por lo menos qué es lo que significa hoy el Frente Justicialista, que es un poco nuestra gran preocupación, ¿no? Doctora Rodenas, ¿dónde quedaron las críticas, las afirmaciones, lo dura que fue usted en algún momento con el ingeniero Rossi? Bueno, pero a ver, yo hoy cuando venía para acá pensaba, ¿en qué ámbito de la vida social de la gente, la universidad, las escuelas, el trabajo común de todos los días, la gente no debate? ¿En qué lugar la gente no intercambia opiniones? A veces hasta subida, acá no hubo palabra subida de tono ni mucho menos, pero sí hubo la tensión propia de dos personas que están queriendo contar parte de su historia o parte de cómo ven la historia. Entonces yo creo que lo interesante fue eso y lo interesante fue el postdebate, porque si hay algo muy importante en lo que fue la interna, digamos, porque nosotros transitamos una interna cumpliendo a rajatabla lo que decía la ley y cumpliendo a rajatabla lo que se había decidido en el Partido Justicialista en el Congreso de mayo de este año. Entonces, la verdad que si en algo coincidíamos ambos, y coincidimos también aquí en el debate, fue en el diagnóstico que hacíamos del Gobierno Nacional. Y el diagnóstico que hacíamos del Gobierno Nacional respecto a la situación que están viviendo hoy los santafesinos, los rosarinos y los santafesinos en general. Entonces, en ese marco de coincidencias, en ese marco de unidad en la diversidad, que lo hemos marcado los dos y que realmente es una frase que nos define, y creo que define al Frente Justicialista, es que estamos trabajando. Bien. Y esas fueron las consecuencias del debate, y en eso tenés que estar muy contento, Sergio, porque vos fuiste un artífice de ese debate, y nosotros tuvimos la valentía de venir acá a exponernos. Sí. Doctora Rodenas, ¿usted no cree que en el voto suyo, aquellos que eligieron el 13 de agosto su candidatura, hay un voto anti-K y que ahora no va a ir a la lista? Yo te voy a decir una cosa, Sergio. Todo el mundo está interpretando los votos en general del peronismo. Yo diría, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo que hay mucha gente. ¿Sabes qué te propongo? ¿Te puedo hacer una propuesta? Es una pregunta la que yo le hice, ¿eh? Solamente por escuchar a los oyentes, a los televidentes. Es una consulta. Es una consulta. Ver, y yo te lo voy a contestar con una propuesta. Hagamos pedagogía electoral. Expliquémosle a la gente. La gente está urgida por el día a día, por este intento de implementar un modelo conservador que a mi criterio nos remite a épocas remotas del país que ya nosotros dábamos por terminadas, y en esto me refiero obviamente a los años 90. Un modelo recesivo de pérdida de empleo, de pérdida del poder adquisitivo del salario. La gente está angustiada por esto, está preocupada. Yo he recorrido toda la provincia y he escuchado a la gente estar, digamos, el reclamo permanente de la escasez de trabajo, la caída del trabajo informal y del trabajo formal, y ahí están las estadísticas, y si no hay que preguntarlas al Ministerio de Trabajo, que son muy claras. El problema de la seguridad no está resuelto. Entonces, me parece que también en este marco de confusión y de angustia que la gente tiene, tenemos que contarles
¿Qué pasó con las internas? Nosotros fuimos a unas internas como Nuevo Espacio Santafesino, Agustín Rossi fue a unas internas como Unidad Ciudadana, nosotros cumplimos con, vuelvo a repetir, y fuimos muy respetuosos del mandato popular. No subestimemos al mandato popular. La gente que me votó a mí y que cree en lo que yo represento y que vuelvo a repetir y que hago un diagnóstico similar al de mi compañero Agustín Rossi, que encabeza la lista del Frente Justicialista, no sé por qué no me va a seguir votando. A mí me preocupa, a mí me da pena escuchar a algunos candidatos sugerir que la gente tiene que revisar su voto para que mi voto se vaya a otros lados. Es decir, le salieron a pescar los votos. Pero aparte me parece que la están subestimando a la propia gente, porque la gente, Sergio, porque hablamos de la gente como una entelequia, las personas, los sujetos que son sujetos políticos, porque cuando uno adquiere la condición de ciudadano se convierte en sujeto político, elige, decide qué es lo que no le gusta y que no me gusta el agua, soy un sujeto político, no me gusta el agua, soy también un sujeto político. A ver si somos claros. Cuando la gente pone su voto dentro de un sobre, está ejerciendo una de las, digamos, de los derechos más importantes de la República. Entonces no subestimemos a esa gente como si su voto fuera de una fragilidad conceptual que ni siquiera él comprende. Entonces realmente a esos candidatos hay que decirle, señores candidatos, hagan propuestas concretas. Nosotros hacemos propuestas concretas. Desde el Frente Justicialista hemos planteado claramente que tenemos una posición adversarial a las políticas económicas del gobierno de Macri y que vamos a defender los intereses de los trabajadores, de los que menos tienen y de los que sufren las políticas de ajuste en el Congreso. Esa es nuestra propuesta. Los intendentes, presidentes comunales y senadores que trabajaron con usted, ¿van a trabajar por la lista para el 22 de octubre o usted cree que el gobierno provincial lo va a salir a cooptar? Pero a ver, yo creo que lo más interesante de la cantidad de votos que hemos sacado entre Agustín y yo, que hemos excedido el voto de las otras fuerzas, si los contamos y los sumamos, o sea, somos la fuerza más votada de la provincia de Santa Fe, está hablando de la voz de los territorios. Yo creo que está surgiendo en Santa Fe una construcción colectiva que implica la existencia de un nuevo sujeto político en Santa Fe, que no está mirando solamente las elecciones de medio término, que está mirando al 2019. Y me parece que eso a mucha gente le preocupa. Le preocupa en Rosario y le preocupa en Santa Fe. Porque cuando el peronismo gestiona, y no quiero circunscribirme al peronismo, quiero hablar del Frente Justicialista porque ahí hay independientes, hay sujetos críticos, hay gente que tiene una mirada crítica y que no sabe dónde poner su voto, está el que votó en blanco, está el que no votó. Entonces nosotros hacemos una gran convocatoria, una convocatoria amplia para que todos aquellos que saben que cuando nosotros hemos gestionado, cuando nuestros compañeros de los territorios, los senadores, los intendentes, los presidentes comunales, los miembros de las organizaciones gremiales y sociales, han elevado su voz en reclamo de los que menos tienen y los trabajadores saben cómo hacerlo. Y eso la gente lo sabe. Como ex jueza, también como dirigente política ya, ¿qué definición toma sobre, qué mirada tiene sobre el caso Santiago Maldonado? Yo estoy muy preocupada. Sinceramente estoy preocupada como ciudadana, estoy preocupada como ex jueza también. Entiendo que hubo una acción excesiva por parte del gobierno nacional a la hora de reaccionar cuando habría que haber dejado actuar claramente a la justicia. Creo que hay que dejar que la gente se manifieste. De hecho, yo me manifesté públicamente preguntando a dónde está Santiago Maldonado porque me preocupa como ciudadana y como candidata, y creo que esta cuestión, perdóname Sergio, esta banalización que se hace sobre si se politiza o no se politiza una desaparición, siempre es un hecho político. Una muerte violenta es un hecho político. Un femicidio es un hecho político. A ver, todas las cuestiones que de alguna manera dan un salto cualitativo o implican un salto cualitativo respecto de lo que son las cuestiones más normales de la criminalidad se constituyen en hechos políticos. ¿Cómo la gente no va a salir a la calle si nosotros tenemos una historia de un pasado reciente donde ha habido los miles y miles de desaparecidos que ha habido? Y además, esta preocupación de que en los colegios no se hable, al contrario, en las escuelas se tiene que hablar. A ver, cuando se habla de que no se puede usar, digamos, eso estamos de acuerdo. Nadie está diciendo con esto que hay que tomar a los niños, la cabeza de los niños, pero los niños son mucho más inteligentes y mucho más despiertos y mucho más racionales. ¿Vio los cuadernillos de la CETERA?
vi los cuadernillos de la CETERA y me parece que son cuadernillos explicativos. Y de última, es la posición de un gremio que es absolutamente respetable frente a un conflicto que atraviesa hoy la historia de la Argentina, hoy. Con lo cual, también es cierto que esta discusión se puede dar también en casa, se puede dar en otros lugares, pero decir que se le está lavando la cabeza a los chicos, ¿a vos no te suena a otras épocas? A mí me suena a otras épocas. ¿Cómo votaría la doctora Rodenas en la encuesta que tenemos hoy? Fíjate si me la podés poner acá, Larry. Si estás de acuerdo con que en las escuelas se hable de Santiago Maldonado. Estoy de acuerdo, dice el 30%, no influye el docente, el 30%, me parece un tema político, no tengo opinión formada. ¿Cómo votaría, Alejandra? No, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Pero además, el 36%, a ese 36%, yo no creo ni que hay que... A mí me parece que hay alguna gente que se enoja con ese 36%. Sí. Y con ese 36% hay que tratar de dialogar. Nosotros hemos trabajado mucho sobre dos vectores en todo lo que fue mi campaña en Las PASO. Uno fue la escucha y otra fue la autocrítica. Tal vez lo que nosotros tengamos que hacer desde este lugar, en expectativa que tenemos de ser legisladores de la nación, es tratar de que la gente entienda que las elecciones, no las elecciones para elegir candidatos, los actos de elección diaria que hacemos son actos políticos. Cuando uno decide, bueno, decido ir a este lugar de vacaciones y no a otro, decido con quién compartir mi vida y no con otra, qué música escuchar y qué no otra, son actos políticos, pero no hay que dramatizar esa cuestión. Al contrario, hay que desdramatizarla y ponerlo en el marco de lo que son las elecciones individuales de los sujetos, claro. Porque, Sergio, todos somos sujetos políticos. Esta es la realidad. ¿Y qué mirada tiene sobre los incidentes después de la marcha? Una marcha pacífica, donde iba en apoyo a la aparición con vida de Santiago Maldonado. A mí los incidentes nunca me gustan. Yo he participado en mi vida, te diría, en cientos de marchas. Desde que era una estudiante universitaria hasta la última marcha que estuve en el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces, siempre hay grupos, obviamente, que de alguna manera desvirtúan el sentido del reclamo. Bien. Pero el cabildo se puede pintar rápidamente. Una vida no se puede reemplazar. Doctora Rodenas, usted hablaba de la función... Lo cual no significa instar, Sergio, discúlpame, a esto, porque tampoco sirve. Ahora, también pensemos que muchas veces se infiltran las manifestaciones para que pierdan su verdadero sentido. Usted habló del rol del gobierno nacional y dijo hay que apoyar a la justicia. Es en definitiva la justicia la que tiene que determinar la... Por supuesto, por supuesto. Ajá. Entonces, ¿por qué los funcionarios políticos salen enseguida a dar una respuesta? Yo he sido jueza. Y la verdad que cuando los funcionarios políticos han hablado... se la están demandando el gobierno de Macri. Bueno, a ver, se está pidiendo una respuesta, porque obviamente hay sospechas bastantes de que ha intervenido una fuerza de seguridad nacional. Esto es un reclamo. Pero aparte es un reclamo claro de la gente, es un pedido de la gente de aparición con vida. Pero no hay pruebas. Bueno, por ahora habría que ver qué es lo que, en definitiva, cosechan los jueces, o sea, a qué cuestiones pueden arribar los jueces que están en esta investigación. Yo he sido jueza y realmente cuando uno es juez, el hecho de que un funcionario político se anticipe a la investigación judicial, a mí por lo menos siempre me daba cierta preocupación, no solamente preocupación, cuanto menos cierta desconfianza. Doctora Rodenas, la última y volviendo nuevamente a la política, ¿está esperando alguna definición del senador Perotti a favor de la lista que encabeza junto a Agustín Rossi? Pero el senador Perotti ya manifestó que él está esperando, que va de alguna manera a manifestarse en el 2019. Así que yo lo que estoy esperando, sinceramente, es que la gente nos acompañe. Estoy esperando que la gente entienda que dentro de las estructuras partidarias también hay personas y que la gente puede en esa estructura que se arma de la lista, porque el sistema DOT lo plantea de esa manera, tanto Agustín como yo, como el resto de los candidatos, hay gente muy valiosa también con expectativas de salir, porque hemos sacado muchos votos. Hay gente que puede ser valorada individualmente o valorada dentro de un proyecto colectivo. Yo creo en las dos cosas, en la valoración individual y en la valoración del proyecto colectivo. Pero hay mucha gente que valora al sujeto individual y dice, yo quiero que esta persona esté en la Cámara de Diputados. Yo a esa persona que hace ese tipo de valoración le digo que me acompañe porque no voy a traicionar ninguna de las promesas de campaña que hice, ni ninguna de las cosas, ni ninguna de las cuestiones que he planteado siempre. Autocrítica, memoria
una mirada al futuro. Le hizo firmar a Agustín Rossi los 4 puntos del compromiso público. Te cuento una cosa, yo no se lo hice firmar. Él se ofreció a firmar. Con el endurecimiento de las penas para funcionarios acusados de corrupción. Exactamente, con ese punto que era un punto controversial y que fue controversial en el debate. Y bueno, y ahí está lo valioso del debate. A mí me hubiese encantado ver debatir a todos los otros candidatos de las otras fuerzas. A nosotros también. Pero los que nos animamos fuimos nosotros. Y te quiero decir la última cosa. La última. La última cosa. Yo que me iba a retar. No te iba a retar. Cuando te escuchaba recién decir triunfó la marca, yo te digo que en Santa Fe triunfó una historia, que tiene futuro y que le vamos a dar mucha esperanza a la gente. Gracias. Eso es el Frente Justicialista. Gracias por venir esta noche. Gracias. La doctora Alejandra Rodenas, candidata a diputada nacional. Te invito, vamos a ver los tweets destacados de la semana, ya sobre el filo de la mesa política de hoy. Me acompañás hasta el plasma, así observamos los últimos mensajes. Mira vos, es el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felicitamos a Argentina y a Mauricio Macri por el cumplimiento de la medida cautelar de la prisión domiciliaria en favor de Milagro Sala. Un tuit que retuitea el propio ministro de Justicia de la Nación. Otro tuit destacado de las últimas horas. Diego Giuliano, un candidato a diputado nacional, el del proyecto santafesino, el espacio del masismo en territorio santafesino. Lo único fuerte es el marketing. Rosario suma muertos por el narcotráfico y la lucha de bandas. Nada que festejar, arrobándola a Patricia Bullrich. Hemos logrado algo que para nosotros es muy fuerte, que Rosario no sea vista como una ciudad narco, había dicho la ministra de Seguridad de la Nación. Y Giuliano le sale a contestar. Otro tuit destacado de las últimas horas, el del director de cine Juan José Campanella. Mirá vos lo que dice Campanella. Muchachos, lo de la violencia es el único camino con esta dictadura. Tampoco va a resultar. Admitan que no vuelven más y rehagan sus vidas, dice Campanella con un tuit de alto tono político que compartimos en la noche de hoy. Otro de los mensajes destacados en la semana, el de Susana Jiménez. De ninguna manera voy a recibir a la expresidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas. Esto es a partir de las especulaciones en cuanto a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner fuera entrevistada por Susana Jiménez. Esto es lo que dijo Susana entonces en las semanas. Y también el que va a entrevistar a Cristina, pero que no es la expresidenta, sino que es una imitadora, será Marcelo Tinelli. Lo hará a través de su cuenta de Facebook Live. Esto seguramente sucederá también en la noche de hoy. Por supuesto, estos son los tuits más destacados de la semana en materia de información política aquí en la mesa política de todas las noches por el 3. Ya viene Periodismo para Todos, con Jorge Lanata. La invitación está hecha para que dentro de 7 días te sumes con nosotros a la información política con entrevistas, encuestas y la participación a través de las redes sociales. Periodismo para Todo con Jorge Lanata. Nos vemos en una semana.